Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este webinar titulado Gobernanza efectiva para una cultura de paz, cómo construirla y cómo sostenerla. A nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla les doy la más cordial bienvenida. Me presento, mi nombre es Mitzi Barragán de la Llave, soy subcoordinadora de programas y proyectos en prevención social de la violencia y la delincuencia de este consejo y pues el día de hoy fungiré como su moderadora. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a ustedes que nos están sintonizando desde Facebook o alguna otra red social. Y bueno, sin mayor preámbulo, procedo a presentar a nuestros panelistas el día de hoy, que de verdad muchísimas gracias. Bueno, empezamos con Carlos Juárez. Él es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Tiene experiencia en esferas académicas, corporativas y de impacto social, con un fuerte enfoque en la construcción de la paz y la transformación de conflictos. Ha dirigido varias iniciativas multisectoriales de consolidación de la paz, incluidos gobiernos locales, universidades y ONG. Ha impartido charlas y capacitaciones en México, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala y varias ciudades de Estados Unidos, a públicos diversos que van desde militares y policías hasta líderes religiosos y estudiantes universitarios. Carlos es becario de Rotary Pro Paz, egresado de la Universidad de Duke, cursó la maestría en Políticas de Desarrollo Internacional, tiene una licenciatura en Ciencias Económicas y es padre de 3 hijos. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Paso con Reina Monjarraz. Ella es directora general de Fundación en Movimiento. Manteniendo su compromiso con la Fundación en Movimiento desde 2013, recibió el nombramiento de directora general en agosto de 2018. En 2020 fue nombrada como integrante electa del Consejo Consultivo del CIPINA Ciudad de México. Ha generado aportaciones a la Fundación como el diseño e implementación de los 3 ejes rectores y el método FEM, además de la creación del área de mobbing y material inédito para la Fundación. Es tutora y colaboradora en el diseño y elaboración del diplomado en línea, Prevención y atención del acoso escolar, bullying, impartido por Fundación en Movimiento AC. Imparte cursos y conferencias sobre temas relacionados con la prevención del acoso escolar y cultura de paz. Ha participado en diferentes programas de radio, televisión y medios impresos con temas sobre la prevención del acoso escolar y la promoción de la cultura de la paz. Se ha desarrollado como catedrática a nivel licenciatura en asignaturas de desarrollo humano, planeación estratégica y administración del tercer sector para la Universidad Albert Einstein y la Universidad UNIDEP. Durante 10 años se desempeñó en diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Social. Tiene la firme convicción de que solo a través del conocimiento y el entendimiento podremos tomar conciencia y evolucionar como seres humanos para actuar con amor hacia nosotras mismos y hacia los demás, construyendo una cultura de paz. Pues nuevamente, Reina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y cierro con Jorge Merubia. Jorge es mexicano, hijo de madre y padre bolivianos, con una fuerte identidad latinoamericana. Es graduado de la maestría en Administración Pública a través de la beca Rotary Pro Paz, con una estancia en Tokio, Japón. Ha trabajado en el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil por más de 10 años. Es integrante del Consejo Asesor de la Red de Cooperación Internacional Mexicana y socio fundador de la consultora en Impacto Social, Embajada Social México. Es presidente 2021-2022 del Club Rotario Puebla Centro Histórico y profesor en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana Puebla en México. Y aparte de todo eso, le gusta ascender montañas. Pues muchas gracias, bienvenidos a los tres. Voy a explicar brevemente para nuestro público la dinámica. Vamos a tener 3 intervenciones. La primera es de 7 minutos y las otras 2 van a ser de 5 minutos cada uno. Y la idea es que podamos pues dialogar y construir pues entre todos un conocimiento para nuestro público en general. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a Carlos Juárez, que va a empezar. Carlos, la pregunta detonadora es: ¿qué es la cultura de paz y por qué es importante construirla? El foro es tuyo, bienvenido. Muchas gracias, Mitzi, muchas gracias al consejo. Saludos a mis compañeros hoy que están en el panel. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Creo que es una pregunta la que haces, Mitzi, muy amplia, muy general, pero también una pregunta fundamental. Yo tendría que comenzar hablando de la violencia para luego hablar de la paz,
y tenemos que hablar de cómo a veces la cultura puede generar violencia. De hecho, la contraparte de de la cultura de paz sería, en mi opinión, la violencia cultural. Esto tiene que ver con las actitudes, con las tradiciones, con diferentes valores, principios que se viven socialmente, pero sobre todo yo tendría que decir que tiene que ver con la identidad. Esta cultura se va aprendiendo desde que nacemos, empezamos a absorberla y en nuestro entorno vamos dándonos cuenta de quiénes somos a partir del entorno y a partir de cómo nos percibimos o nos autopercibimos, quién es el otro que está frente a mí y también quién soy yo y quiénes somos en colectividad los que están conmigo. De estos procesos en la infancia surgen diferentes manifestaciones que pueden llegar a ser violentas. Aquí en esta parte entra todo el tema de machismo, racismo, clasismo, homofobia, misoginia y diferentes formas en las que la identidad que yo tengo se relaciona con la identidad de los otros. Por tanto, la cultura de paz lo que busca es desactivar estos aprendizajes y desarrollar nuevas formas de relacionarnos con los otros. Todo el tema de tolerancia, de diversidad y de cómo nosotros reconocemos a la persona que tenemos enfrente o a quienes tenemos frente a nosotros como sujetos de derecho, como personas que tienen dignidad y tienen todo el mismo valor que yo tengo, aunque suene algo obvio, en otros momentos y en otros espacios se ha dudado de estos principios. Pensemos, por ejemplo, cómo en alguna época personas de raza negra no eran considerados como iguales, en otros momentos de la historia las mujeres no han sido consideradas como iguales, y el hecho de que se vayan visibilizando estas injusticias o estas formas nocivas de concebir las identidades nos va permitiendo acercarnos a una justicia o a una sociedad y a unas relaciones más justas. Sobre todo, esta cultura de paz nos obliga perdón, no nos obliga, nos lleva a cuestionarnos cómo es nuestra interacción y sobre todo quiénes están viendo limitada sus oportunidades de desarrollo. Ahora, por ejemplo, nos damos cuenta que para que podamos identificar estas formas de violencia y por tanto atenderlas desde una perspectiva de paz, estas violencias tienen que ser visibilizadas. Una de las trampas o de los trucos o de los desafíos que tienen las violencias invisibles, como lo es la violencia cultural, las violencias estructurales también, que son cometidas o perpetradas por las instituciones, por las leyes, por los sistemas. Lo que tienen estas dos formas de violencia, insisto, violencia cultural y violencia estructural, es que suelen ser invisibles o invisibilizadas, se disfrazan de normalidad. Así es que de pronto ya no se cuestionó en algún momento en la historia de nuestras sociedades si el papel asignado o el papel que se le daba a las mujeres era el adecuado o no, si era justo o no, simplemente se daba por hecho que así es, porque esta cultura suele, como decía al principio, solemos recibirla desde el mero principio. Nosotros no decidimos, por ejemplo, una mujer no ha decidido nacer en un país machista como es México, o en un país donde hay alta tasa de feminicidios como lo es México. Si esta mujer además resulta que tiene raíces indígenas, tiene una serie de estereotipos y de dificultades a lo largo de su vida porque hay una cultura y hay unas estructuras que la van limitando. Entonces, esta cultura se disfraza de normalidad y el primer reto, el primer desafío que tendríamos que tener es visibilizar estas formas violentas de cultura. Para eso es en mi interpretación la cultura de paz, un restablecimiento de las relaciones, un reconocimiento de las múltiples identidades y encontrar nuevas formas de convivir, nuevas formas de relacionarnos. Es importante porque estas relaciones irán determinando a su vez las identidades personales o identidades individuales van determinando identidades colectivas de grupos más amplios y luego las relaciones entre grupos también están determinando las interacciones en una sociedad.
Entonces, ahí terminaría este primer comentario. No quiero extenderme más y podemos seguir reflexionando en mi siguiente intervención. Muchas gracias. Claro, gracias, Mixi. Bueno, pues lo primero que quiero comenzar diciendo y añadiendo a todo esto que menciona mi compañero Carlos, pues es importante darnos cuenta que el término como tal de la cultura de la paz, pues en realidad es un concepto que no tiene mucho, es relativamente reciente, es a partir de 1989 apenas cuando la UNESCO postula este concepto como tal de la cultura de la paz. Y bueno, pues ya fue hasta el año 2000 cuando también proclama como el año de la cultura de la paz, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí me gustaría mencionar más, porque además pues es mi fuerte, ¿no? Hablar desde esta parte del desarrollo humano y de la educación para la paz. Que por ello, hablar de cultura de paz para mí implica empezar por hablar de lo que es la educación para la paz, de los valores, de los derechos humanos incluso, que han tenido gran importancia en este desarrollo teórico y práctico de lo que vienen siendo ya las instituciones educativas que poco a poco van incluyendo estos términos como lo que es la cultura de la paz y lo que es la educación para la paz. Entonces, la cultura de la paz, si lo vemos incluso hasta como definición, nos habla pues de una serie de valores, nos habla de actitudes y de los comportamientos que tiene el ser humano que rechazan la violencia y que justo previenen los conflictos. Entonces, al hablar de cultura de la paz, incluso se habla de esta resolución pacífica de los conflictos, tratando a partir del diálogo y de la negociación, pues tener en cuenta todo este respeto, sí, a los derechos humanos, pero también a la educación para la paz. Por otra parte, sí, me parece importante también mencionar que la cultura de la paz tiene que ver con mejorar todas nuestras dimensiones como seres humanos. Si somos seres humanos que vivimos en entornos completamente violentos, que ya lo mencionaba ahorita Carlos, desde esta violencia cultural y esta violencia estructural, que es la que se encuentra como abajo del iceberg, ¿no? Que no la vemos, pero que tiene que ver y que impacta de manera directa en la violencia visual, que es aquella que vemos. Entonces, es en donde yo menciono que la cultura de la paz tiene que ver con mejorar todas estas dimensiones que tenemos como seres humanos. Y para comprender justo lo que es la cultura de la paz, definitivamente es necesario primero comprender qué es la paz. Que la paz, bueno, pues sí, por supuesto que es objeto de estudio, que la paz no está acabada y que continúa, pero también es necesario verla como un proceso que tiene un inicio tanto de manera intrapersonal como interpersonal, y es un proceso en el que absolutamente todos podemos participar, no solamente el gobierno, sino que todos absolutamente tenemos esta posibilidad de crear la paz. Y la paz, pues, viene siendo como esta habilidad que tenemos que se puede desarrollar. Es una actitud de cómo nos estamos relacionando y vinculando el uno con el otro, con los demás y con la naturaleza. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con el otro y con la naturaleza? Y desde ahí entonces podemos hablar de que estamos construyendo una cultura de paz. Ahora, ya lo decía, educar para la paz, pues es educar justo en valores, en principios, por supuesto, desde casa y como ciudadanos, que además
saber que si estamos a cargo de niños, de niñas, pues podemos empezar a educar desde esta construcción de la paz para después construir esta cultura de la paz. Y empezar, bueno, también diciendo que la paz, a diferencia de la cultura de la paz, pues es un término que viene desde hace, incluso desde la cultura griega, ¿no? En donde ya se hablaba, por supuesto, de la paz, pero también empezar a cuestionarnos qué es la paz para nosotros y si como país nosotros tenemos paz. Porque también la paz como tal no quiere decir lo mismo en todas partes, no tiene una única definición y no quiere decir lo mismo en todos los tiempos. Y es un concepto flexible. ¿Por qué? Porque si nos preguntan a nosotros qué es la paz y le preguntan a una persona que ha vivido la guerra como tal, por ejemplo, en Siria, ahora en el 2011, hay gente de Siria refugiada aquí o que han venido a vivir aquí. Para ellos, la paz es completamente una cosa diferente a nosotros que no vivimos una destrucción del país con bombas, pero la pregunta aquí es, en realidad, ¿qué estamos haciendo para construir esta cultura de paz? Y si sabemos y conceptualizamos y vivimos lo que es la paz. Nosotros, a través del trabajo que hemos realizado desde la asociación civil que dirijo, de pronto nos damos cuenta que en estos cursos que damos a los niños, a los padres de familia, y les preguntamos, ¿para ti qué es la paz? Desafortunadamente se confunde con pasividad. Y la paz no tiene nada de pasivo, la paz nos invita a movernos y, y nos contestan con cosas como, pues, que nadie me moleste, como incluso hay quien dice, pues, quizás el estar en mi cama y que nadie venga a molestarme, ¿no? Y la paz en muchas ocasiones justo llega a ser interpretada como eso, como no ser molestado y quizás con una palomita, con un olivo en el pico, ¿verdad? Pero es necesario empezar a cuestionarnos, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la cultura de la paz? ¿Cómo podemos empezar a hablar de ella? Porque además la paz, al hablar de paz, no es una sola, estamos hablando de paces, de que hay varios tipos de paz. Y concuerdo con esta parte de que es importante que para hablar de paz también podamos separar el concepto de paz, de conflicto y de violencia, porque son cosas completamente diferentes y cuando la violencia se vuelve cotidiana, el peligro es que se normaliza, se naturaliza, se justifica y llega incluso a intensificarse. Entonces, con esto podría decir que, bueno, mi primera intervención sería quedarnos como con esta reflexión de poder visibilizar que el conflicto es algo que es inherente al ser humano, que la violencia es aprendida y que empecemos por distinguir estos tres términos tan fundamentales para una construcción de paz, que es la paz, diferenciarla del conflicto que tiene sus propios orígenes y que es completamente diferente de la violencia. Muchas gracias, Reina. Si bien es cierto lo que comentas de hacer esta división, si hablamos de las violencias en plural, también debemos hablar de del antídoto que bien comentaban ahorita, también de una forma plural, y aparte entender que es un proceso de vinculación mediante la educación y que siempre nos va a llevar a accionar, ¿no? Para cerrar esta primera ronda, cedo la palabra a Jorge Merubia, quien nos va a hablar sobre lo mismo. ¿Qué es cultura de paz y por qué es tan importante construirla en estos momentos? Adelante, Jorge. Muchas gracias, Mitzi, y gracias, Reina y Carlos, por compartir sus diferentes percepciones de lo que es. Y creo que a mí me gusta el abordaje. Yo recuerdo mucho una
oportunidad que tuve con una profesora que ante una pregunta más general aún, que era ¿qué es cultura?, nos invitaba a responder a este cuestionamiento, y diferentes personas tienen, por supuesto, diferentes interpretaciones de qué es cultura. Entonces, algunas personas colocan música, arte, acercamientos entre familia, la forma en la que nos relacionamos entre nosotras, entre nosotros. Entonces, y todas esas definiciones múltiples de cultura son válidas. Todas nos sirven. De la misma forma, diferentes descripciones de lo que es la paz también son válidas. Ahora bien, hay algunas descripciones que nos pueden ser más útiles cuando colectivamente queremos construir algo. Alcanzar una definición colectiva de ciertas especificaciones sobre la paz nos puede servir para trabajar en equipo en esa dirección. En ese sentido, una descripción que yo encuentro particularmente útil es justamente el concepto de paz positiva, que mis colegas conocen perfectamente bien y que incluso Carlos representa a través del Instituto para la Economía y la Paz, y que se refiere justamente este concepto de paz positiva a la construcción de actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas. ¿Y qué son sociedades pacíficas? Sociedades que nos permiten el mejor desarrollo del potencial humano. Sociedades pacíficas es una sociedad donde las personas pueden tener una cierta certeza o imaginación, la confianza de que van a poder llevar a cabo sus sueños, de llevar a cabo sus anhelos, de que pueden estudiar si así lo desean, o pueden dedicarse a un determinado giro de vida sin que sus derechos sean violentados en el proceso. En ese sentido, recupero algo muy importante que comenta Reina, que es la distinción entre paz, violencia y conflicto. Y esta distinción es muy importante porque mientras hay algunos procesos donde, por ejemplo, en ciertos campos médicos ante ciertas enfermedades de transmisión, podemos aspirar a eliminar una enfermedad, por ejemplo, la poliomielitis, que es una campaña de Rotary International que tiene como fin erradicar la polio. Hay un momento en el que va a ser posible, si se detiene la ruta de transmisión, erradicar una enfermedad específica. Sin embargo, el conflicto es inherente a las personas. Simplemente el hecho de que tenemos diferentes percepciones de aquello que deseamos, diferentes percepciones de aquello que es correcto, etcétera, va a propiciar que haya conflictos entre nosotras, entre nosotros. Sin embargo, justamente esa transición de que ese conflicto no necesariamente tiene que llevarnos siempre a la violencia, de que tenemos la capacidad de abordar nuestras diferencias por medios no violentos. Y esa capacidad de abordar nuestras diferencias o nuestros conflictos por medios no violentos recae en un número de niveles diferentes. Por un lado está la forma en la que crecemos incluso en casa, ¿no? Por supuesto, como esta parte de las actitudes personales. También está la parte en la que crecemos en sociedad, la parte de las estructuras sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿bajo qué sistema legal vivimos? ¿Cómo están operando nuestras leyes hoy en torno a la inclusión de personas que son distintas a una normatividad muy genérica? Y la tercera es instituciones. Instituciones más allá o estructuras sociales, estructuras más allá del campo de las leyes o del campo de las secretarías o de las direcciones, etcétera, sino más bien las estructuras sociales que incluyen, por ejemplo, sí, nuestras universidades, las iglesias, para quienes profesan una fe, los medios de comunicación, por supuesto, las propias familias, etcétera, todas esas estructuras sociales. Y entonces ahí es donde yo veo el valor muy importante de que cuando trabajamos a favor de la paz, reconozcamos que hay diferentes niveles en los que los podemos abordar. Podemos abordarlo desde el nivel más cercano, desde el nivel de individuos, parejas, familias, digamos, trabajando al nivel actitudes, o también podemos abordarlo desde el nivel estructuras gubernamentales o estructuras sociales, y entonces podemos
así como lo comentan mis colegas, abordar el triángulo de las violencias, incluso ver ese iceberg donde la violencia directa es la violencia que ya se manifiesta, pero hay un conjunto subterráneo, un iceberg debajo de que tiene nuestras violencias estructurales y nuestras violencias culturales. Y entonces, cuando trabajamos a favor de la paz, podemos determinar si nuestro enfoque va a estar en las violencias directas o si queremos ir un nivel más profundo y abordarlo desde las estructuras sociales o incluso más profundo desde nuestra cultura. Y bueno, creo que ese es como un primer lanzamiento que me gustaría compartir. Muchas gracias, Jorge, a los tres panelistas. Bueno, en este caso ya platicamos de qué es cultura de paz para nuestra audiencia y por qué es importante construirla. Y ahora vamos a pasar al segundo bloque, que vamos a hablar de gobernanza. Terminología que bien es cierto se ha manejado a últimas o fechas muy recientes, y por qué es importante convertirla en una gobernanza eficaz, y sobre todo para todos los temas que ahorita ustedes ya tocaron, de violencia positiva o de este tema de iceberg o del triángulo de violencia, porque es importante empezar a trabajarlo en México con todos estos procesos violentos que tenemos en México, ¿no? Entonces, en este caso, Jorge, tú abrirías, para darle movilidad a este foro, tú abrirías esta segunda intervención. ¿Qué es la gobernanza y cómo se puede convertir en eficaz? Te escuchamos. Qué fantástica pregunta. Bueno, hay diferentes concepciones entre gobernanza, gobernabilidad, etcétera. Pero para mí muy importante es que una sociedad pueda funcionar de manera respetuosa entre unas y otras personas, que se puedan resolver los problemas, los conflictos, y al mismo tiempo operar para la construcción del funcionamiento social. En ese sentido, para mí es muy importante la democracia participativa. Para mí la democracia participativa, digamos, es un componente esencial de un buen gobierno. Hay conceptos de democracia máxima y democracia mínima. Una democracia mínima es donde simple y llanamente existen enunciativamente elecciones. Y esas elecciones pueden ya tener por sentado el ganador, la ganadora de antemano, porque así lo determina el partido en el poder. Y la democracia máxima, la democracia donde tenemos una sociedad participativa que vigila las elecciones, donde diferentes bloques sociales pueden contender y con la posibilidad auténtica de resultar electos a cargos de gobierno y ejercerlos. En ese sentido, para una democracia máxima es muy importante la participación activa de la sociedad civil. Y desde ese lugar me parece que la sociedad civil es indispensable para alcanzar un ejercicio de gobernanza real, donde intereses de diferentes bloques sociales sean escuchados y representados. Aquí la parte que me parece vital es que, y aquí uno de los pilares de paz positiva, justamente de nuevo, del Instituto para la Economía y la Paz que se defienden, es el respeto a los derechos de los demás. Ahí, dentro del campo de paz positiva, justamente se dice que hay 8 pilares que sustentan la paz positiva. Estas actitudes, instituciones y estructuras que crean y sustentan sociedades pacíficas descansan en 8 pilares. Uno de esos pilares es el buen funcionamiento de gobierno, otro es el combate a la corrupción, otro es el libre flujo de información, etc. Pero hay uno que a mí me parece esencial, que es el respeto a los derechos de las personas. En el sentido de que no solo respeto, sino que protejo proactivamente el derecho del otro a ser diferente. No, aunque yo no piense igual, aunque yo no forme parte de esa forma de vivir o de creer o de vislumbrar el mundo, protejo el derecho de la otra persona a vivir bajo ese mecanismo, bajo esa forma de identidad. Creo que las organizaciones de la sociedad civil son actores importantísimos para ese respeto a los derechos de las personas, porque incluso cuando el Estado falla, porque en un Estado, digamos, típicamente necesita una visión,
Y esa visión puede ser relativamente monolítica, puede decir, nuestra visión de Estado será esta. Y 6 años después elige otro gobierno y dice, ahora nuestra visión de Estado será esta. Las organizaciones de la sociedad civil trascienden periodos de 3, 4, 6 años y siguen trabajando durante periodos de 10, 15, 20 años, periodos más largos de tiempo. Y en ese sentido logran acumular una experiencia muy diferente y tal vez una visión mucho más de Estado, más que política. Y en ese sentido, creo que una parte importantísima es que las organizaciones de la sociedad civil nos reconozcamos o reconozcamos ese importante rol y nos apuntalemos mutuamente. Y ese trabajo de apuntalamiento mutuo es trabajar en el fortalecimiento de las redes. Un concepto que varios de ustedes, como mis colegas y en nuestra audiencia, muy probablemente conocen, es el concepto de las redes de Lederach, que es que tú tienes como una araña, se da la tarea de unir diferentes, por ejemplo, ramas del árbol que en este momento están desconectadas. La araña teje una red de una rama a otra y genera un primer enlace, y de otra rama a la otra, y la atraviesa, y genera un segundo enlace, hasta que va generando un conjunto de la imagen típica de la red que vemos. Y cada uno de los puntos de unión son actores claves, son organizaciones clave. Cuando apuntalamos a esas organizaciones clave, estamos fortaleciendo nuestro tejido social. A mí me gusta pensar en esta metáfora de la telaraña y el tejido que conforma como nuestro tejido social. Y creo que ese tejido social, mientras más sólido sea, más apuntala la gobernanza en una sociedad. Esto. Gracias, Jorge. Ya vamos entrando en materia de ya como tal el tema de reconstrucción o un tema de tejido social. Bien, cedo la palabra a Reina con la misma pregunta. ¿Qué es la gobernanza y cómo se puede convertir en eficaz? Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, pues la gobernanza en términos simples yo la podría definir como justo una nueva forma de gobernar mucho más cooperativa, en la que las instituciones, tanto públicas como no públicas o con los actores públicos y privados, pues participen y cooperen en esta nueva formulación y aplicación de políticas públicas. Hablando precisamente desde esta construcción de las redes, que nos ayuden a visualizar otras posibilidades, otras formas de contestar ante diferentes situaciones y ante las mismas que se han ido presentando. Y ya lo decía aquí mi compañero, justo Jean-Paul Lederach, pues habla de esta construcción de redes. Y definitivamente, pues es una forma de gobernanza que nos invita a tomarnos a todos en cuenta y tomar en cuenta justo que en esta construcción de redes podemos entonces empezar a visualizar que el conflicto justo tiene un origen en donde surge a partir de un choque de necesidades, pero que tiene a su alrededor otros aspectos que también impactan en él. Entonces, incluso él, este mismo autor, habla de que los conflictos pues no se resuelven, sino que se transforman. Y desde esta construcción de estas redes se habla de la construcción de estos conflictos y que los conflictos se pueden transformar. Por eso se habla de que en realidad podemos hablar de una solución, pero estamos hablando de transformación. El conflicto se puede transformar en violencia o en una oportunidad de aprendizaje. Y no solamente la situación, sino nosotros mismos. Pero a raíz que nosotros vayamos construyendo redes, estas redes de paz, pues podemos transformar estos conflictos que nos lleven a esa construcción de la paz, porque sabemos que un conflicto igual es un proceso que tiene vida propia.
y que si bien un conflicto no es violencia, sí puede derivar en violencia. Entonces, esta construcción de redes que se propone justo como esta nueva forma, esta gobernanza mucho más cooperativa desde todas las instituciones, pues nos invita a pasar de esta competencia a la cooperación. Nos invita a tener una nueva forma de pensar, a romper paradigmas y a reconocer que todos estamos interrelacionados y que todos impactamos de alguna manera en los demás. Por supuesto, primero nosotros y ese nosotros impacta al otro. De aquí la importancia de poder identificar nuevamente, regresa al conflicto. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos identifiquemos como seres que tenemos diferentes percepciones, diferentes emociones, sentimientos y que somos diferentes como personas, entonces podemos entender de dónde viene esta violencia cuando hay este choque de intereses, pero que si no nos damos cuenta de cuál es el origen del conflicto, puede derivar en esta violencia directa que normalmente es en la que nos enfocamos. Entonces, ¿qué puede hacer mucho más eficaz la gobernanza? Bueno, pues desde abrir justo prácticas de lo que es espacios para poder hablar de estos temas, desnaturalizar la violencia, que no la veamos como quizás la veían nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, ¿no? Donde se justificaba una nalgada a tiempo, ¿no? Y que en muchos lugares se sigue naturalizando y se sigue viendo como algo normal, sino empezar a ver otras formas de cómo responder ante los conflictos para que no deriven en violencia. Creo que desde esa parte, desde abrir espacios donde se hable de esto, desnaturalizar la violencia y generar redes cooperativas, creo que nos ayudaría a que esta gobernanza se siga dando desde la cooperación de las instituciones públicas y privadas, desde la sociedad civil organizada, etcétera. Y por otra parte, no dejar de ver que también en esto que les comentaba, que bueno, hay otros tipos de que podemos hablar de las paces, no de la paz nada más. En esto podemos incluir la paz negativa, en donde el hecho de que no haya guerra no significa que tengamos paz, porque eso sería una forma muy pequeña de visualizar este tipo o querer ver la paz, ¿no? La ausencia de guerra no significa únicamente que no estemos en un conflicto bélico, lo podemos ver como el hecho de comprar armas, el hecho de tener miedo, todo eso implica que no estamos en una paz positiva. Y la paz positiva justo es un proceso que nos lleva a visualizar justo los diferentes tipos de violencia, pero no quedarnos ahí, sino hacer el trabajo personal que tiene que ver con la paz positiva, tiene que ver con nuestro propio desarrollo personal. Entonces, bueno, pues para mí eso podría compartirles acerca de la gobernanza respecto a la construcción de la cultura de la paz. Muchas gracias, Reina. Volvemos a retomar el tema de redes y para cerrar con esta intervención cedo la palabra a Carlos Juárez. ¿Qué es la gobernanza y cómo se puede convertir en eficaz? Gracias, Mitzi, y gracias a mis compañeros, a Reina y a Jorge, muy interesante. Yo antes de entrar a comentar, quería decir, me llamó mucho la atención cómo plantean estos dos conceptos y me quedé pensando cómo relacionar la cultura de paz con la gobernanza. Algo que suele ser la cultura de paz muy relacionado con la identidad y con
los individuos, digamos, cómo relacionarlo con algo tan colectivo, tan público, como es la gobernanza. Voy a ver si logro conectarlo, a ver, ahí me dicen qué piensan, o si no, ojalá que no confunda más, pero lo primero que yo quisiera es recuperar estas 3 formas de violencia de Johan Galtung que comentábamos en el bloque anterior. Porque tenemos que primero reconocer que la cultura no sucede de manera aislada y que no se queda nada más en la cultura. Estas identidades, estas violencias culturales que pueden, valga la redundancia, ser violentas, estas culturas, estas identidades que pueden ser violentas, lo que dice Johan Galtung es que en combinación con estructuras, sistemas, mecanismos, leyes que también pueden ser injustos, van alimentando una serie de violencias directas. Es decir, el hecho de que yo discrimine a alguien, el hecho de que yo tenga pensamientos machistas y misóginos, no termina, no se queda solamente en mi pensamiento. Esto eventualmente alimentará y construirá instituciones, gracias a mí y a las personas que comparten mi cultura machista, alimentará instituciones que van perpetuando estas violencias. Y eventualmente esta cultura, estas estructuras irán manifestándose en formas de violencia directas contra las mujeres. Por eso es que tenemos tantos feminicidios, tanta violencia sexual, tanta violencia familiar, que no surge de un día para otro, sino que se va. El feminicida de 30 años fue un niño criado en una cultura machista, misógina, que se alimentó de instituciones o de medios de comunicación, de música, de estímulos, que van reforzando la idea de que la mujer no vale lo mismo y no tiene los mismos derechos que un hombre, para simplificarlo, pero para darles un ejemplo muy, muy sencillo. Entonces, lo que quiero concluir con esta primera idea es que la cultura tiene impactos directos sobre la violencia que vemos todos los días, esta paz negativa, también un concepto de Johan Galtung, o la seguridad pública, para llevarlo a terrenos ya de lo público y del gobierno. Entonces, si nos preocupa la seguridad pública, si creemos que nuestras ciudades, nuestros entornos son demasiado violentos e inseguros y vivimos con miedo, tiene en buena medida que ver con violencias estructurales y con violencias culturales. Y por tanto, la cultura de paz es parte de las respuestas a estas violencias. A mí, aquí, y un poco también en distinciones conceptuales, quiero destacar que hay varios apellidos que le vamos dando a la paz o varios tipos de paces. A mí el término de cultura de paz me parece que se centra en la educación, se centra en las actitudes, en la cultura, pero no aborda lo suficiente otros aspectos estructurales, sistémicos, sistemáticos, institucionales. Y otro término, solo para enriquecer la perspectiva, a mí un término que me parece que es mucho más amplio y robusto, a veces se acusa de que es demasiado general, es el tema el término de construcción de paz, que habla más, la construcción de la paz busca abordar de manera más integral las violencias directas, es decir, las manifestaciones de violencia física y directa, pero también mirando las raíces estructurales y culturales. Es un término un poco más amplio y dentro de este término yo ubico a la cultura de paz como lo que se centra en las actitudes, en las identidades y en las interacciones entre personas. Bueno, esto está relacionado también con lo que a las sociedades les importa. Y ya ahora sí, entrando al tema de gobernanza, quisiera solo destacar, el término de gobernanza es relativamente nuevo, hay muchas definiciones, se les ponen diferentes perspectivas o diferentes apellidos, por decirlo de alguna manera, pero el concepto de gobernanza, el concepto al que se refiere el término no es nuevo. La gobernanza se refiere a las interacciones y a las relaciones y a las formas en que se dinamizan y se relacionan los gobiernos, las sociedades, los mercados y las fuerzas que conviven en una sociedad. Estos actores y factores siempre han convivido, siempre han estado presentes, al menos en la época moderna. Entonces, ahora de lo que queremos hablar es de nuevas formas de gobernanza, gobernanzas donde los ciudadanos y ciudadanas tengamos papeles mucho más activos que la simple participación electoral, como lo que mencionaba Jorge hace rato,
queremos tener mayor voz, un papel más protagónico en la forma en que se toman las decisiones, sobre todo las decisiones que tienen que ver con nuestro bienestar, con nuestro futuro, con nuestra salud, con nuestra integridad y con nuestra calidad de vida sobre todo. Entonces, por eso es que quería hablar del tema de cómo la cultura de paz también permite reducir violencias directas y permite en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo, cómo esta cultura de paz puede también transformar la sensación de seguridad, el miedo y la violencia directa. Ahora, hablando de gobernanza, ya me voy a tomar un par de minutos más, hablando de gobernanza, tenemos que también mirar los fenómenos que están sucediendo en el mundo actualmente. Hay en México, en Latinoamérica y en el mundo una severa crisis de legitimidad y de representación de los gobiernos frente a sus ciudadanos. Cada vez más, y eso lo hemos documentado en el Instituto para la Economía y la Paz, sobre todo en el Índice de Paz Global de los últimos 2 años, cada vez más vemos que las personas no estamos satisfechas y no nos sentimos debidamente representados por nuestros gobiernos, al grado de que cada vez más las sociedades, las personas estamos dispuestas a salir a las calles, protestar, denunciar las ineficiencias y los descontentos de la población con respecto a sus autoridades. No importa, bueno, sí importa, aunque no es un solo motivo, hay muchos motivos. Puede ser la brutalidad policial y el perfilamiento racial en los Estados Unidos, puede ser la desaparición de estudiantes en México, la violencia contra las mujeres en México, unas elecciones aparentemente fraudulentas en algún país centroamericano, el alza del precio del transporte público en algún país de Sudamérica, el mal manejo el mal manejo de los gobiernos en otro país sudamericano, la crisis migratoria mal manejada, la mala respuesta de COVID por parte de los gobiernos. Se protesta contra gobiernos de derecha o de izquierda, si es que esa clasificación todavía significa algo. El chiste es que lo que vemos como una constante es que la gente ya no está satisfecha con sus gobiernos. Y esto nos tiene que llamar la atención para encontrar nuevas formas de relacionarnos entre gobiernos, sociedades, el sector privado, las familias, la educación y todos los sistemas que componen a una sociedad. Creo que en ese punto estamos. La cultura de paz nos provee de ciertos instrumentos y herramientas y habilidades y teorías que nos van a facilitar este diálogo, porque definitivamente tenemos que ponernos de acuerdo. Creo que para nombrar un ejemplo más cercano a nuestro país, que también sucede en muchos lugares del mundo, hoy yo pondría como ejemplo el tema de la polarización político-partidista, polarización social, polarización ahora, incluso polarización entre hombres y mujeres frente a falsos debates sobre temas de género y violencia de género. Lo que vemos es que cada vez más estamos convocados desde los gobiernos, desde los partidos de oposición, desde el sector privado, desde los medios de comunicación, estamos convocados a tomar posiciones extremas, polarizantes, que van y rechazan la identidad del otro. Y aquí de nuevo, hablando de identidades, estamos regresando al tema de cultura de paz. Esta polarización desde todos los ángulos nos invitan a ser menos tolerantes, a ser más violentos, a descartar, a eliminar el derecho del otro. Ya sabemos cómo terminan estas convocatorias a la polarización. Así comenzaron los peores formas de violencia, ¿no? Así comenzó el Holocausto, así comenzó el genocidio en Ruanda, y los peores episodios de la humanidad han comenzado por un proceso de deshumanización del otro, de caricaturización del otro, identidades que se van antagonizando desde narrativas públicas, aunque realmente no haya un antagonismo natural. Por eso es que tenemos que poner mucha atención sobre estos discursos polarizantes, resistirlos. No va a ser por casualidad que resistamos la polarización, tenemos que hacer un esfuerzo por adoptar actitudes de escucha, de diálogo, de empatía, de tolerancia, de aceptación y de apreciación de la diversidad, y entonces entablar conversaciones que incluso si son incómodas, tendrán que ir construyendo nuevas formas de relacionarnos con el gobierno, con el vecino,
con el otro sector, con las empresas, con los mercados, pero encontrando nuevas maneras en las que, sobre todo, quepamos todas y todos y se garantice un estado de bienestar para todas y para todos y que no quede nadie fuera y que no quede nadie detrás. Bien, para nosotros como ciudadanía de a pie ya nos quedó claro que empezamos en lo privado y vamos a pasar a lo público, y de ahí es importante tener esta alianza con gobierno. Para ya cerrar 5 minutos cada uno, vamos con la intervención de cierre. Desde sus trincheras, desde sus especialidades y sus diferentes temas, ¿qué proponen de alguna forma unos 3 consejos para ciudadanía de a pie, ciudadanía general, que puedan generar una cultura de paz sostenible en México desde nuestras diferentes trincheras? Entonces, Jorge, el foro es tuyo. Vamos con tu intervención de cierre. Muchas gracias. Wow, Mitzi, es una pregunta súper interesante. Incluso quisiera avanzar con una posibilidad, darle el micrófono a alguien más y regresarme. Pero bueno, sabemos que eso no es posible, pero hay un concepto que a mí me gusta mucho de teoristas españoles de la paz, que es el concepto de paz imperfecta, que es más allá de buscar alcanzar la paz definitiva, un poquito como lo que hablaba más temprano de erradicar completamente la enfermedad. La realidad es que como seres humanos, donde cada nueva generación, incluso aunque prosperásemos tanto que vamos eliminando nuestros propios conflictos entre nosotros, con cada nueva generación, con cada nueva persona que forma parte de nuestra ciudad, se va alimentando ese conflicto, ¿no? Digamos, simplemente tenemos que aprender a coexistir con el conflicto de manera saludable entre nosotros, entre nosotras. Entonces, el trabajar en procesos de paz imperfecta, reconocer que podemos ir mejorando y evitar estos procesos de estigmatización total, que en un momento dado, digamos, te equivocaste en tal decisión, te equivocaste cuando declaraste por ejemplo, más temprano Carlos mencionaba y también Reina mencionaba este tema de la misoginia, donde en algunas personas podemos decir, bueno, o podemos aspirar a ser menos machista. Yo estimo que soy menos machista que la mayoría de las personas en el alrededor. Bueno, de entrada no tienes forma de corroborar eso. No hay un mecanismo fiable de saber qué tan más o menos eres con respecto a los demás. Sin embargo, reconocer que puedes mejorarte a ti mismo, que puedes analizar tus propios comportamientos, que puedes retar la forma en la que respondiste ante cierta situación, que puedes reconocer que te equivocaste cuando abordaste cierta situación, que somos imperfectos, que somos imperfectas y que podemos tomar esa ruta de aprendizaje para que la siguiente vez que te coloques que estés frente a una situación dada, respondas de una mejor manera. Entonces, en ese sentido, creo que a nivel individual se vale que no nos casemos con una postura determinada, se vale que podamos reconocer que en un momento dado, bien que pudimos haber cometido un error y que lo superes y que vayas más allá. Y esa exploración, aquí me gustaría retomar otro concepto que es el principio de correspondencia. Como es dentro, es fuera. Si, digamos, como ser humano has reconocido que tú puedes mejorar, entonces desde tu ámbito de acción también puedes retomar esos aprendizajes institucionalmente hablando. Entonces, también puedes reconocer que la institución, la organización de la que formas parte, la familia de la que formas parte, a lo mejor tiene procesos de mejora y que puedes haberte equivocado cuando tus relaciones con tus hermanas, con tus hermanos, no eran las mejores, pero puedes llevarlas a más. Cuando las relaciones con tus colegas de trabajo no fueron las mejores, pero puedes mejorarlas. Cuando la forma en la que tu institución responde a las necesidades de la población no fue la más eficiente, pero lo puedes mejorar. Puedes reconocer el error y mejorar.
Ese principio de correspondencia me parece que es algo que también podemos aplicar, digamos, tanto en lo individual y implícitamente en lo exterior. Y otro factor, digamos, en el día a día, yo recuperaría el tema del trabajo en redes. El trabajo en redes es algo que nos permite, digamos, a mí me gusta mucho esa imagen de las redes de liderazgo, porque creo que es aplicable en lo individual, con nuestro entorno de esferas familiares o relacionales inmediatas, como en lo colectivo, cuando mi institución forma parte de redes más amplias. Entonces, voy a mencionar primero un ejemplo muy puntual. Así, por ejemplo, si yo estoy con mi familia y tengo un conflicto con uno de mis hermanos, pero la relación con mi hermano no es solo la relación con mi hermano, también es la relación con mi sobrina. Y entonces, a lo mejor, cuando yo fortalezco la relación con mi sobrina, puedo inherentemente apuntalar la relación con mi hermano. No solo es esa relación, sino también con nuestro papá. Entonces, cuando yo mejoro la relación con mi papá, también genero condiciones que fortalezco esa red relacional que me pueden llevar a que, desde un ejercicio casi de serendipias, de casualidades, empiece a mejorar la posibilidad de tener éxito en la relación con mi hermano. Entonces, a lo mejor en un momento dado, pienso que erré y destruí mi relación con tal organización de la sociedad civil. Bueno, el mundo no es estático, el mundo cambia constantemente. A lo mejor una relación que pensé que hoy se quebró y hoy rompí, no necesariamente tiene que ser así en 10 años. Vale la pena imaginarte cómo me gustaría que sea esa relación de aquí a 10 meses, de aquí a 14 meses, a 2 años. Y que empiece a transitar, empiece a tomar las acciones que me puedan llevar a ese destino deseado. Y cuando me imagino cómo puedo llegar a ese destino deseado y ya empiezo a recorrer el camino, ya estoy reconstruyendo la relación, ya estoy construyendo las redes alrededor de ese hilo con esa relación. Y si no, incluso si no consigo reforzar la relación con esa persona en específico, con esa organización en específico, al final del día tendré una red de todas formas más fuerte que nos habrá fortalecido a nivel familiar o social o colectivo. Y bueno, ese digamos, sería un acercamiento que tendría a la respuesta, Mitzi, a la pregunta, Mitzi. Muchas gracias, Jorge. Vamos con Reina. Desde tu trinchera, Reina, algunos consejos o tips, sugerencias que los puedes dar a la ciudadanía de a pie para construir, pues, este tema de cultura de paz, pero más que allá de construirla, sostenerla, ¿no? Que ahorita, ya bien lo mencionaron, los contextos de México mágico, diverso, pues no es lo mismo en Ciudad de México que en Puebla. Incluso en Puebla no es lo mismo en la sierra que aquí en la capital, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejos nos puedes dar para construirla? Claro, bueno, pues sí es una pregunta que nos lleva muchas veces a hablarlo desde nuestras propias vivencias. Yo lo que les puedo decir a lo largo de los años que tenemos trabajando en la asociación que dirijo es que definitivamente la educación para la paz es lo que puede sostener pues una cultura de paz que se vaya construyendo en México. Y me atrevería a decir que la educación es como lo que en realidad puede ser ese salvavidas, no solamente para construir pues la cultura de la paz, sino de muchos otros problemas en México. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en las escuelas, hemos empezado a trabajar con los niños y las niñas desde el nivel preescolar, a hablarles propiamente sobre el respeto a los demás, sobre la empatía, sobre estos valores que sin lugar a dudas son la base de esta cultura de la paz. Y bueno, desde luego, podría decir varias cosas como
ya lo hay en otros espacios, en otros estados de la República. Vamos viendo cómo poco a poco en algunas escuelas, si bien es cierto que aún no se toca el tema de la cultura de la paz o la educación de la paz, también es cierto que hay varios centros escolares en donde ya se empieza a hablar, en donde vemos cómo padres de familia y docentes están hoy comprometidos con esta construcción de la paz. Entonces, desde abrir espacios de paz para romper estos ciclos de violencia en las escuelas. Nosotros promovemos que haya, por ejemplo, un espacio físico, estoy hablando de un espacio físico dedicado a ese espacio de paz, que los alumnos puedan visualizar ese espacio como un lugar en donde ellos pueden llegar a contactar con sus emociones, con todo esto que traen, que sucede entre los compañeros. Pero para esto, bueno, pues es trabajar de manera conjunta con toda la comunidad escolar en abrir estos espacios de paz donde definitivamente se rompan estos ciclos de violencia. Por otra parte, otro es, nuevamente retomo la parte de la conformación de las redes de paz. Trabajar con estas redes, no quedarnos en la individualidad. Hoy nos damos cuenta que el trabajar de manera individual, aislada, pues ya ni siquiera casi es posible pues en ningún ámbito, ¿no? Siempre desde la cooperación y no desde el egoísmo. Hoy ya no existe esto de información es poder y cosas por el estilo. Hoy se requiere de este trabajo a través de las redes, en donde haya una forma diferente de pensar, diferente a la competencia destructiva y pasar a este pensamiento de cooperación. Por otra parte, pues aquí podría hablar también de esta paz imperfecta, justo de lo que hablaba Jorge, nuestro compañero, reconocernos que somos seres humanos y que los que trabajamos por la paz no somos perfectos, somos tan humanos como cualquiera y que tenemos también estos defectos, pero es incluir aquellos que incluso podríamos ver hasta como enemigos. ¿Cómo incluir a esas personas con las que no hay química? ¿Cómo incluir a esas personas con las que quizás no me llevo bien? Ahí es el verdadero tejer de estas redes de paz, donde todos estemos incluidos. Por otra parte, también recordar, y más ahorita que es un tema que preocupa muchísimo, la deserción escolar, es recordarle a niñas, niños y adolescentes que la escuela es necesaria, porque la escuela ofrece opciones y esperanza de vida. Ajá. La escuela nos invita a movernos, entonces invitar a que si tienen la posibilidad, no haya deserción, que no deserten de su posibilidad de poder ir a la escuela, porque solo a través de la educación podemos ir construyendo estos espacios de paz también. Por otra parte, trabajar, por supuesto, en lo que es la educación en la resolución pacífica de los conflictos, sin dejar de decir que es importante empezar a dar respuesta a diferentes situaciones o a las mismas que hemos vivido desde otra perspectiva, desde encontrar eso positivo que sí tienen los conflictos, pero saber que para resolverlo tenemos que poner lo mejor de nosotros como seres humanos sobre la mesa. Guardar un poco ese egoísmo, guardar esa falta de humildad y poder decir, yo quiero transitar hacia una resolución pacífica de los conflictos y hacia una transformación en donde haya aprendizaje, en donde haya crecimiento. Y por último, quisiera también mencionar la educación en la prevención, que hay que distinguirlo de la prevención, que la prevención
pues se trata muchas veces de evitar el conflicto a como dé lugar, incluso hasta a través de la evasión o a través de la violencia. Pero ¿qué sucede con la prevención? Para quien nunca lo ha escuchado, bueno, pueden meterse ahí, ya saben, en internet lo encuentran. La prevención es necesario hoy y recomendable empezar a hablar de estos términos con los niños, con los padres de familia, en la institución educativa, que la prevención es justo hablar de un proceso de educar en dotar de habilidades para poder responder ante los conflictos, partiendo de que el conflicto es parte inherente del ser humano. Entonces vamos a aprender y a adquirir las habilidades necesarias para poder proveer de herramientas que permitan poder responder de una manera mucho más pacífica hacia un conflicto y no desde la violencia. Entonces, bueno, pues yo podría decir que desde ahí, desde lo que nosotros hacemos dentro de esta institución que dirijo y desde estos estudios que he tenido, definitivamente es este llamado a la construcción de redes, pero también a la educación para la paz y desde la prevención, que es educar en y para el conflicto. Gracias. Muchas gracias, Reina. Bien, cerramos contigo, Carlos, desde tu trinchera, para la ciudadanía de a pie, sugerencias para, pues, sostener esta cultura de paz, ¿no? Sí, pues esto es importante porque tenemos que llevar la parte teórica y conceptual hacia acciones concretas y cosas que uno pueda hacer en su cotidianidad, creo. En ese sentido, yo propondría 3 cosas. Lo primero es darnos cuenta y reconocer que no estamos condenados a vivir en estos contextos de violencia, de desesperanza, de corrupción, de miedo y de mala calidad de vida, por decirlo de alguna manera. A veces pareciera que esto no puede cambiar, pareciera que estamos condenados. Lo vemos mucho con la corrupción, cuando dice alguien, no, pues siempre va a haber corrupción, esto no va a cambiar nunca. Así, con esa determinación de que no, que es imposible. Y en la realidad sí se puede cambiar. De hecho, Johan Galtung habla de que la violencia directa cambia cotidianamente, todos los días, cada mes. Esas son las cifras de violencia a las que les damos seguimiento cada año, cada mes. Las estructuras pueden cambiar también, las instituciones se transforman, solo que toma décadas cambiarlas. Vemos cómo ha cambiado el ejército, la iglesia, instituciones tan rígidas, tan verticales. Cambian también los sistemas educativos, los sistemas de salud, los sistemas políticos van cambiando y la cultura también puede cambiar. Solo que, dicen los expertos, cambiar la cultura toma generaciones completas. Erradicar el machismo, erradicar el racismo toma generaciones, muchísimo tiempo. Esto significa que entre más pronto comencemos, más pronto cambiarán. La educación es un gran acelerador de estos cambios, como ya decía Reina tan claramente, pero tenemos que empezar por reconocer que esto puede cambiar. Y con esa esperanza y con esa convicción, promover los cambios. Claro, la cultura se transforma a partir de las interacciones y de las sinergias que nacen a partir de los cambios en los individuos. Y esto ya empezamos entonces a hablar de nosotros. ¿Qué puedo hacer yo? Es la pregunta que siempre surge en estas conversaciones. Yo no soy asesino, yo no soy criminal, yo no soy violentador, no soy golpeador. Bueno, pero lo primero entonces que habría que hacer a nivel individual es reconocer que de una o de otra manera estamos ejerciendo constantemente diferentes violencias. Yo sé que no nos autopercibimos como violentos, pero esta violencia de múltiples tipos incluye obviamente los golpes y los homicidios, ¿no? Como formas graves de expresiones de violencia, pero también incluye un chiste machista, un chiste homofóbico. La pasividad frente a una injusticia es una forma de violencia también. Tolerar algunas formas de violencia hacia otros, no hacer lo que tenemos que hacer, participar de un acto mínimo de corrupción, ya es una forma de violencia. Ser indiferente a un niño que vive y trabaja en la calle es una forma de violencia, es perpetuar estas estructuras y estas culturas que van cometiendo violencias. Entonces, ¿qué hacer?
pues empezar a reconocer las violencias propias, reconocer que yo cometo violencias y esa es una mala noticia porque entonces todas y todos somos violentos de alguna manera, pero si lo reconocemos entonces la buena noticia es que tan solo transformando mis actitudes, mis palabras, mis comportamientos, puedo ya empezar a construir paz en mis entornos y transformar mis entornos inmediatos. Esa transformación mía, individual, ¿va a resolver los problemas del país y el narcotráfico y todo eso? No, definitivamente no, pero sí todos los caminos que van a terminar por resolver esos problemas comienzan por una transformación individual y un cambio de conductas individuales. Ese sería lo segundo, asumir las violencias propias. Y si quieren, así como receta de cocina, diría dentro de ese punto 3 recomendaciones. No cometo violencias, desactivo las violencias que voy cometiendo. Segundo, no permito que me violenten. Evito, trato de no ser sujeto de violencia ni recibirlas. Y si no puedo defenderme, si no puedo contenerlas ni evitarlas, busco ayuda, me alío, pido apoyo de alguien y busco aliados. Y tercero, si ya desactivé mis violencias, si ya no permito que me cometan violencias, pues me solidarizo con alguien que esté sufriendo violencias. Si no se les ocurre quién, salgan a la calle, prendan las noticias, escuchen la radio. Este país está lleno de víctimas de violencias, gente que está sufriendo, gente que está viviendo las violencias estructurales, culturales y muchas violencias directas. Nos podemos solidarizar, ayudar a alguien y eso inmediatamente, al menos en mi experiencia, transforma el miedo que siento por la violencia y me vuelve un sujeto proactivo que toma la iniciativa frente a las diversas violencias. El tercer punto, ya para como una recomendación o una sugerencia, es que al igual que la ética, al igual que el trabajo por la ética, el trabajo a favor de la paz tiene que ser incómodo, si no, no lo estamos haciendo bien. Tenemos que, como se dice coloquialmente, salir de las zonas de confort, reconocer que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo por construir la paz en nuestros entornos. Si usted cree, si tú crees que no tienes nada que hacer con respecto a la paz, es muy, muy probable que estés viviendo en una zona de privilegios y que no seas capaz de reconocer las violencias que suceden en tu entorno porque ni siquiera eres capaz de sentirlas ni de percibirlas. De nuevo, la importancia de visibilizarlas, de desarrollar una sensibilidad que permita mirar y ser empático y ser solidario y ser compasivo hacia las otras personas que están sufriendo estas violencias. Muchas gracias y con esto concluyo. Muchas gracias, Carlos. Pues cerramos ya el webinar como tal, nos quedamos con algo muy claro, empezamos de nuestra individualidad para ir a la esfera pública, debemos de entender la gobernanza como algo público que también el gobierno nos debe de apoyar a modificar y en estos consejos de prevención que ya bien mencionó Reina, tejer estas redes, erradicarlo y no seguir reproduciendo pues los comportamientos violentos, ¿no? Porque siempre van acompañados, ¿no? Las violencias desafortunadamente, por eso son en plural, pues llegan juntas. Muchísimas gracias a los 3 panelistas, de verdad, Reina, Carlos, Jorge, muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar esta invitación. De verdad es un tema que nos da para mucho. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos sintonizaron en este webinar conversatorio. A nombre del Consejo Ciudadano y de la Dirección de Prevención Social de la Violencia, pues les doy las más infinitas gracias y que tengan todos muy buena tarde y nos vemos en un futuro conversatorio. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Reina, Jorge.